Me llamo Margaret Whitmore. Tengo 72 años y vivo en una mansión antigua cerca del casco histórico de Charleston, Carolina del Sur. Es un lugar tranquilo, lleno de nostalgia y, para mí, representa toda una vida de amor y dedicación. Mi esposo, George, falleció hace 12 años, dejándome esta casa, un Mercedes Maybach negro brillante en el garaje y un fondo de inversión con más de $600,000. Nunca me faltó nada, pero tampoco viví ostentosamente. Llevé una vida sencilla, elegante, como George siempre quiso, con dignidad y gracia. Pensaba que a esta edad lo único que debía preocuparme era regar las flores, disfrutar del amanecer y esperar la visita de mis nietos. Pero me equivoqué, fui demasiado ingenua. Jamás imaginé que la persona que más me haría daño sería Andrew, mi hijo menor. Andrew solía ser un niño bueno, inteligente y respetuoso. Recuerdo cómo se ponía una camisa enorme de George, caminaba por la casa con aire orgulloso y decía: «Seré el hombre de la casa si papá no está». Esos recuerdos aún viven en mí, tan vivos que me duelen cada vez que veo en qué se ha convertido. Pero quizás lo que nunca imaginé fue lo que Andrew había estado haciendo a mis espaldas. ¿Hasta dónde puede llegar un hijo para traicionar a su madre? No apartes la vista de esta historia si quieres saber lo que sucederá. Y no olvides suscribirte al canal para descubrir las verdades ocultas dentro de esta misma casa. Andrew, con 36 años, exitoso y reconocido en el sector inmobiliario. Pero ese brillo viene acompañado de algo frío y calculador, algo que nunca vi en sus ojos cuando era niño. Últimamente, Andrew ha venido a visitarme con más frecuencia, no para saber cómo estoy o para hablar de su hijo, sino para discutir seriamente el tema de los bienes. «Creo que deberías simplificar tu vida, mamá», me dijo ese día al entrar en la sala sin siquiera quitarse las gafas de sol. «¿Estás viviendo sola en una mansión de casi $3 millones? Deberías mudarte a un lugar más cómodo, como Rivercrest, esa residencia de lujo para personas mayores». Lo miré y sonreí con desgano. «Rivercrest es donde la gente va a esperar la muerte, Andrew. Todavía estoy lo suficientemente lúcida para saber lo que realmente estás pensando». Apretó los labios, sin responder, cambiando rápidamente de estrategia. «Solo quiero que vivas más tranquila. Melissa y yo nos encargaremos de la casa, para mantenerla en la familia. Esta casa fue donde tu padre me propuso matrimonio, donde ustedes dieron sus primeros pasos, donde él exhaló su último aliento. Esto no es una propiedad, es un recuerdo». Andrew no dijo nada más, pero solo una semana después regresó, esta vez con un traje Armani y acompañado por un hombre que se presentó como asesor financiero. Se sentaron frente a mí en la sala de lectura. Sacaron una carpeta gruesa llena de documentos, formularios de transferencia de propiedad, autorizaciones legales y un contrato que garantizaba mi derecho de residencia vitalicia si renunciaba a ser la propietaria. «No tienes que firmar de inmediato», dijo Andrew con voz melosa. «Solo revísalo, piénsalo, me preocupo por ti». Fingí leerlo, pasando la mirada por cada línea: la casa, las acciones de la empresa de George, algunos bienes personales. Todo sería transferido al control de Andrew, excepto el fondo de inversión de $600,000. Ese no estaba mencionado. Andrew no sabía de su existencia, porque George lo había creado como un fideicomiso privado, confidencial, que solo compartió conmigo y con nuestro abogado de confianza, el señor Claiborne. Cerré la carpeta, la dejé sobre la mesa de cristal y sonreí. «¿Sabes por qué tu padre nunca te habló de todos nuestros bienes?» Andrew se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Porque él solía decir: un buen hijo nunca ve a su madre como una carga o una inversión». El aire en la sala se volvió espeso. Andrew se levantó. No dijo nada más. Asintió con frialdad y salió con su asesor. Me quedé sentada, acariciando el anillo de compromiso, ese que George me dio arrodillado en medio del jardín de tulipanes. Todo estaba cambiando, y lo sabía. Andrew no se detendría. Él creía que yo era débil, sola, fácil de manipular, pero había olvidado que yo era la esposa de George Whitmore, el hombre que me enseñó a ver a las personas sin perder la bondad. No le tengo miedo a Andrew. Lo que me asusta es ver romperse algo que una vez creí inquebrantable: el vínculo entre madre e hijo.
Al día siguiente recibí una llamada del banco. Señora Whitmore, hemos recibido una solicitud de su hijo para acceder a cuentas conjuntas a nombre de Margaret Whitmore. Casi se me cae el teléfono. No existen cuentas conjuntas, respondí con frialdad, y mi hijo no tiene ningún derecho sobre ninguno de mis activos. Rechazamos la solicitud, señora, pero creímos que debía saberlo. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de rabia. Andrew se estaba volviendo descarado. Había dejado de fingir. Estaba mostrando sus cartas, confiado en que yo me rendiría. Entré en la sala de recuerdos, abrí la caja fuerte y saqué la carpeta que George había dejado. Una copia del fideicomiso. Allí estaba todo. Los $600,000 separados, accesibles solo por mí o por un beneficiario que yo designara. George lo había creado tras descubrir que Andrew había perdido $1,300,000 en una inversión inmobiliaria fallida. George no le dijo nada, pero sus actos hablaron más fuerte que cualquier palabra. Ya no confiaba plenamente en su hijo. Yo también quise creer que Andrew había cambiado. Pero no cambió. Solo aprendió a esconderlo mejor. Recordé cuando firmé ese documento con el señor Claiborne. Si algún día necesita protegerse, incluso de su propia familia, me dijo, use este fondo como advertencia. En ese momento me reí. Pensé que exageraba. Ahora lo entiendo. Esa noche me senté a escribir una carta. Mis manos firmes, mi corazón fuerte. Le envié un correo a Claiborne. Necesitamos actualizar el testamento y reforzar la seguridad de todos los activos. Quiero una reunión esta semana. A la mañana siguiente, conduje el Maybach fuera del garaje. El sonido de las ruedas sobre el asfalto me recordó que aún tenía el control. Me detuve en mi cafetería favorita, pedí un latte, abrí la laptop y comencé a escribir. Plan A. Conservar la casa. Proteger los bienes. Cortar cada vía de acceso de Andrew. Plan B. Si es necesario, ir a juicio. Jamás imaginé que tendría que enfrentar a mi propio hijo. Pero ya no tenía elección. Si no me levantaba ahora, lo perdería todo. No solo lo material, sino también mi dignidad, mi cordura y mi derecho a vivir con integridad. Esta casa. El reloj antiguo de George, la pintura al óleo que heredé de mamá, el anillo de compromiso. Nadie tiene derecho a tocarlo si no comprende el verdadero valor de la familia. Y Andrew, él no es digno. Respiré hondo. Esta noche lo invitaría a cenar como una madre vulnerable que necesita protección. Serviría vino, sonreiría con suavidad y dejaría que pensara que yo estaba empezando a ceder. Pero cuando se fuera, cerraría la puerta. Y cerraría también mi corazón. Siempre creí que, si yo era amable, si daba un paso atrás, mi hijo reconocería sus límites. Pero me equivoqué. Esa noche invité a Andrew a cenar con un pretexto. Preparé su estofado francés favorito y abrí una botella de Bordeaux de 1994, el año en que fue aceptado en la universidad. Quería crear un ambiente cálido, observarlo, entender cuánto había cambiado. Andrew comió con cortesía, conversó con calma, pero su mirada vagaba constantemente. Cuando fingí decir, «Estoy considerando seriamente tu propuesta», levantó la vista y esbozó una sonrisa. Pero no era la sonrisa de un hijo que se siente honrado por la confianza de su madre. Era la sonrisa de alguien que cree que está a punto de lograr su objetivo. «Si lo deseas, puedo rehacer todos los documentos», dijo, esta vez más claros. «Incluiré incluso una cláusula para asegurarte una pensión mensual». ¿Pensión? Apreté el tenedor. Nunca me había sentido tan rebajada. Después de la cena, cuando Andrew se fue, subí a la pequeña biblioteca de la casa, donde guardo todos los documentos importantes. Abrí la caja fuerte, revisé sobre y carpeta. Una copia del testamento antiguo había desaparecido. Me quedé paralizada. Era el testamento manuscrito por George, en el que establecía claramente que yo era la única con derecho a decidir sobre todos los bienes. Lo había guardado yo misma. La llave nunca se apartó de la cadena en mi cuello. No podía haberme equivocado, simplemente no podía ser. Fui a revisar el sistema de cámaras de seguridad. Había una sección cortada. Justo el día anterior, cuando fui al spa como siempre, la cámara del despacho tuvo una interrupción de señal por exactamente 4 horas. Esto no podía ser una coincidencia. Empecé a sentir miedo. No miedo a un robo.
miedo al hombre frío y calculador en el que Andrew se estaba convirtiendo. A la mañana siguiente llamé al señor Claiborne, nuestro abogado de confianza, y le conté todo. Él guardó silencio durante un largo momento. Señora Margaret, dijo finalmente con voz pausada, me temo que su hijo está preparando algo mucho más serio. Usted tiene el derecho de solicitar una auditoría completa y revisar todas las transacciones recientes registradas a su nombre. Concertamos una cita para esa misma tarde. En el camino me detuve en una pequeña cafetería cerca de la plaza, y allí, por casualidad, vi a Melissa, la esposa de Andrew. Estaba sentada con una mujer desconocida, vestida como enfermera o cuidadora. Hablaban en voz baja, pero alcancé a oír algunas palabras clave. Traslado a residencia, historial médico, tutela financiera. No me atreví a acercarme. Me quedé detrás de una columna de cristal observando. Melissa sonreía, una sonrisa falsa, muy parecida a la que ya le había visto muchas veces en mi casa, cuando me llamaba mamá con los labios, pero con una mirada fría como el mármol. Días después, recibí una llamada del Centro de Cuidados para Ancianos Rosehaven. La persona al otro lado de la línea me dijo, su solicitud ha sido completada y enviada. Solo falta su firma para confirmar el ingreso a prueba por un mes. Me quedé helada. Yo no había enviado ninguna solicitud. No autoricé a nadie a hacer eso. ¿Quién la completó? ¿Quién quería que desapareciera de mi propia casa? Yo sabía la respuesta. Y por primera vez en mi vida, no me quedaban lágrimas para llorar. Volví a casa con el corazón ardiendo. Aquella mansión espaciosa se sentía ahora como una prisión, como si me estuviera tragando viva. Entré en la sala de lectura, el lugar donde George y yo habíamos pasado noches enteras escogiendo cada tabla del suelo, cada tono de madera, cada cuadro. Ahora, ese lugar era el escenario de la traición más amarga. Tomé el teléfono y marqué el número de Andrew. Ya no quería esperar más. Necesitaba escucharlo admitirlo. ¿Aló? Su voz sonaba tranquila. Andrew, necesitamos hablar sobre los documentos, sobre Rosehaven, y sobre el testamento hubo una pausa. Luego preguntó, ¿quién te habló de Rosehaven? Contuve la ira. Respóndeme. Un suspiro al otro lado. Mamá, también tienes que pensar en mí. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo vives sola en esa casa gigantesca. Me preocupa, de verdad me preocupa. Preocuparse al punto de falsificar formularios, de enviarme a un asilo sin siquiera consultarme. Lo estás malinterpretando. Solo era una propuesta, no una decisión definitiva. Solté una risa amarga. ¿Y también era solo una propuesta intentar acceder a mis cuentas bancarias y falsificar mi firma en el testamento anterior? Andrew no respondió, y su silencio fue su confesión. ¿Sabes por qué tu padre creó un fideicomiso separado de $600,000 al que solo yo podía acceder? Pregunté con voz serena. Porque él dijo, el hijo que ve a su madre como una tarjeta de crédito con piernas no merece heredar nada. Esta vez colgó el teléfono. Me senté con el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. Pero no lloré, no me derrumbé. En cambio, abrí mi computadora y le envié un correo al señor Claiborne. Confirmo mi intención de rehacer completamente el testamento. Andrew será eliminado como heredero. Solo conservará derechos de visita a sus hijos. No tendrá derecho a posesión ni a administración. Adjunté todo lo que había recopilado: los videos del sistema de cámaras, una copia del formulario de Rosehaven y las fotos que tomé de Melissa con la trabajadora del centro. Luego envié otro correo, esta vez a Rachel, mi hija, con quien no hablaba tanto porque vivía en Nueva York y rara vez venía a casa. Pero ahora necesitaba que alguien supiera la verdad. Necesitaba testigos. Escribí solo una línea. Tu hermano quiere quedarse con todo. Necesito que vengas. 3 horas después Rachel me llamó. Su voz sonaba alterada. Mamá, ¿qué está pasando? Estoy reservando un vuelo ahora mismo. Apagué la luz de mi despacho y salí al balcón. La ciudad ya estaba iluminada. Pero dentro de mí se avecinaba una tormenta. No quería enfrentar a mi propio hijo. Pero tampoco iba a dejar que me convirtieran en una madre silenciada, una sombra vieja que podían empujar a donde les diera la gana. Yo soy Margaret Whitmore. Construí esta familia con amor y valentía,
y no permitiré que se derrumbe por la avaricia de mi propia sangre. No soy el tipo de mujer que grita o rompe platos cuando es traicionada. He vivido lo suficiente para saber que los estallidos de ira rara vez traen justicia. Si una quiere protegerse y recuperar su dignidad, debe hacerlo en silencio. Y fue en ese silencio donde comencé a revertir el tablero que Andrew creía tener ganado. A la mañana siguiente, llamé al señor Claiborne para que viniera a casa. Por primera vez en muchos años, revisé todos los documentos originales relacionados con los bienes, no solo el testamento, sino también el contrato de compraventa de la casa, las acciones que George tenía en su antiguo bufete de abogados y la lista de obras de arte que poseo. El cuadro al óleo La mujer con sombrero, que cuelga en el comedor, tasado en $180,000. La colección de relojes antiguos que George solía coleccionar, entre ellos un raro Patek Philippe, valorado en casi $90,000. Debemos sellarlo todo, le dije a Claiborne. Ya no confío en nadie que entre en esta casa sin una intención oculta. Él asintió. Contactaré con un tasador independiente para elaborar un inventario detallado de todos los bienes físicos. Además, creo que debería cambiar las cerraduras y el código de la caja fuerte. Ya lo hice, respondí. Ayer. Esa noche dormí poco. Recorrí cada habitación de la mansión, cada pared, cada escalón de caoba que George pintó a mano. No podía creer que hubiese llegado el día en que tuviera que hacer estas cosas, como si me preparara para una guerra contra el hijo que yo misma traje al mundo. Pero lo más doloroso no fue que Andrew quisiera quedarse con los bienes, sino que nunca tuvo la intención de preguntarme con sinceridad: ¿qué es lo que quieres, mamá? No hablé con Andrew durante toda la semana siguiente. Respondí a sus mensajes, le envié fotos del niño cada vez que me las pedía, y fingí que simplemente necesitaba tiempo para pensar. Pero detrás de las gruesas cortinas de seda y la tetera de plata que aún preparaba cada mañana, estaba reescribiendo mi vida, con leyes, pruebas y movimientos que él nunca vería venir. Fui al banco con Claiborne y realicé la separación de cuentas. Transferí todos los fondos líquidos, $320,000, a un banco suizo a nombre de un fideicomiso secundario, con una cláusula de acceso únicamente mediante firma biométrica. Además, retiré $50,000 en efectivo y los guardé en una caja fuerte nueva que instalé en mi dormitorio, la única habitación a la que Andrew nunca ha entrado. También contraté a un técnico en tecnología para desinstalar todo el sistema antiguo de cámaras y reemplazarlo por uno independiente, sin conexión a Internet. Todos los datos serán respaldados periódicamente en un disco duro portátil, que yo misma custodiaré. Rachel regresó a casa al 8º día desde que le envié el mensaje. Llegó con 2 maletas, 3 carpetas de documentos legales y una expresión llena de tristeza. Lo sospechaba desde hace tiempo, dijo al abrazarme, pero no imaginé que Andrew llegaría tan lejos. Tal vez porque piensa que su madre es débil, porque he guardado silencio durante demasiados años. Rachel me ayudó a reorganizar el inventario de bienes personales, clasificando cada objeto con valor hereditario. Es directora financiera de una gran aseguradora en Nueva York, meticulosa, lúcida, pero, más que eso, es la única hija que aún me mira con los ojos de una niña que alguna vez creyó que su madre era todo. Mientras revisaba los documentos, Rachel descubrió algo importante. Andrew había contactado con una notaría para actualizar la información de tutela financiera, una maniobra que solo es legal si yo hubiese perdido mi capacidad legal. Estaba planeando una jugada más grande de lo que imaginábamos. Decidimos no enfrentarlo de inmediato. Claiborne dijo: «Debemos dejar que caiga en su propia trampa. Todo se está documentando, pero usted debe mantenerse serena». Asentí. Ya no era la mujer que esperaba que su hijo volviera a abrazarla y pedir perdón. Soy Margaret Whitmore, una mujer que está usando la ley para proteger lo que le pertenece, justicia y dignidad. 3 días después, Andrew regresó sin avisar. Esta vez no hubo llamadas previas. Entró con un traje gris, zapatos de cuero brillante y un sobre abultado en la mano. «Acabo de ver a mi abogado», dijo con voz suave y calculada. «Tenemos algunas nuevas propuestas. No es necesario que firme ahora, pero creo que debería dejar que alguien se encargue de todo por si algún día ya no está del todo lúcida».
Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. En esos ojos ya no veía al hijo que alguna vez acuné en brazos, sino a un hombre extraño, hablando como si su madre fuera un bien depreciable. No respondí. Solo lo invité a la cocina, le serví una taza de Earl Grey, su té favorito de la infancia. Bebió con esa misma sonrisa falsa de siempre. Sabes que el valor de esta casa está bajando. Si la vendemos ahora, obtendremos un mejor precio. El apartamento en Rivercrest ya está listo. Asentí, serena. Andrew, dije, ¿y si te dijera que he transferido todos mis bienes a un fideicomiso del cual tú no puedes tocar ni un centavo? ¿Qué pensarías? Su rostro se tensó. ¿Y si te dijera que todos los documentos que me enviaste son inválidos porque sigo plenamente lúcida y tengo certificados legales que lo prueban, te decepcionaría? Andrew dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo, mamá? Incliné la cabeza. Nada, hijo. Solo me estoy protegiendo. Y protegiendo a George. Se levantó de golpe. No puedo creer que hayas llegado a desconfiar así de mí. No es desconfianza, respondí con calma. Es darse cuenta. No dijo más. Salió apresuradamente, dejando el sobre la mesa. No lo abrí. Rachel bajó desde el piso de arriba. Lo había escuchado todo. Me miró con una mezcla de compasión y orgullo. Sabía que mamá seguía siendo fuerte, dijo. Vamos a proteger todo, hasta el final. Esa misma noche, Claiborne y yo firmamos el Nuevo Testamento. En él se especificaba: todos los bienes inmuebles, acciones, obras de arte y fondos de inversión serán transferidos al fondo George y Margaret Whitmore, destinado a la educación, desarrollo comunitario y atención a personas mayores. Beneficiaria individual, Rachel Whitmore. Persona excluida del testamento, Andrew Whitmore, por violación grave de la ética familiar. No sentí satisfacción al firmar esa línea. Sentí dolor, pero también supe que hay límites que no se pueden perdonar. Y una traición por parte de un hijo es uno de ellos. Nunca pensé que tendría que imprimir una copia del poder notarial de mi difunto esposo para protegerme de mi propio hijo. Pero la vida rara vez se ajusta a lo que esperamos, nos pone bajo la luz, y a veces es precisamente esa luz la que más duele. Una semana después de la tensa conversación con Andrew, recibí una carta de un bufete de abogados completamente desconocido. Estaba firmada por alguien llamado Bradley Kemp, abogado legalmente autorizado por Andrew Whitmore para resolver asuntos patrimoniales no esclarecidos respecto a la propiedad de la mansión Whitmore. La carta, fría y cargada de lenguaje jurídico, me exigía aclarar el estado de mi salud mental y cognitiva. Insinuaba una posible irregularidad legal en las recientes modificaciones del testamento, y lo peor, sugería que me apartara voluntariamente de la administración de mis bienes hasta que un experto independiente realizara una evaluación oficial. En otras palabras, Andrew me había declarado la guerra a su propia madre. Leí la carta sin que me temblaran las manos, pero con el corazón helado. Ya no había dudas. Andrew no solo quería mi herencia, quería legitimizar su codicia despojándome de mis derechos. Lo que él no sabía era que yo llevaba 3 pasos de ventaja. Le entregué la carta al señor Claiborne. Él solo esbozó una sonrisa leve. No era burla, era compasión. Usted ya se ha preparado bien, señora, dijo con calma. Es hora de sacar todo a la luz. Y lo hicimos. De manera clara, directa, legal. Todos los documentos fueron notariados públicamente. El Nuevo Testamento fue revelado en una reunión privada con representantes del banco, peritos de tasación y miembros del Consejo Comunitario, donde se establecería oficialmente el fondo George y Margaret. La reunión fue grabada. Me puse un vestido de terciopelo azul oscuro y el collar de perlas que George me regaló cuando cumplí 50 años. Me senté firme en el centro de la sala, con las manos sobre la libreta de cuero grabada con el nombre Whitmore Legacy Trust. Andrew llegó tarde, acompañado de su abogado, Bradley Kemp. Entrecerró los ojos al ver las cámaras. Rachel ya estaba allí, sentada a un lado mío, con una copia del Nuevo Testamento frente a ella. Todos se levantaron cuando Andrew entró. Yo número. Siéntate, hijo, dije con voz serena. Vamos a comenzar. El abogado Claiborne tomó la palabra.
Estamos aquí para confirmar la transferencia total de propiedad y autoridad testamentaria a la señora Margaret Whitmore. A la vez, se hace oficial la creación del Fondo George y Margaret, cuya misión será servir a la comunidad y preservar los valores éticos de la familia. Andrew se sobresaltó. ¿Fondo? ¿Qué fondo? Mamá nunca... No, nunca te lo mencioné, lo interrumpí, porque sabía que te opondrías, porque tú no crees en nada, excepto en el dinero. Todos guardaron silencio. Claiborne prosiguió. También presentamos evidencia de intervenciones no autorizadas en los bienes personales, incluyendo grabaciones de audio, impresiones de correos electrónicos, imágenes de cámaras de seguridad internas y una carta del Centro de Cuidados Rose Haven dirigida a la señora Margaret, enviada por su nuera, Melissa Whitmore. Andrew empezó a enrojecer. Esto es un montaje. Mamá, estás siendo manipulada por Rachel. Rachel soltó una risa sarcástica. Si defender a mi madre es manipularla, entonces sí. Me siento orgullosa de hacerlo. Bradley, el abogado de Andrew, intentó intervenir. Nos oponemos a cualquier insinuación de intento de despojo. Mi cliente solo busca proteger los intereses financieros a largo plazo de la familia. Claiborne asintió con calma. ¿Y por eso envió una carta solicitando una evaluación psicológica de mi clienta para despojar legalmente a una madre en su propia casa? Nadie dijo una palabra. Yo miré directamente a Andrew. ¿Creías que mamá no sabía? ¿Creías que porque ya soy mayor estoy confundida? Sé todo, Andrew. Sé que llamaste al banco para intentar transferir el fondo de inversión. Sé que te reuniste con empleados de Rose Haven. Te perdoné todo eso, hasta que intentaste ensuciar mi nombre alegando incapacidad legal. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. Dentro había un informe médico firmado por 3 especialistas, un neurólogo, un psicólogo y un experto independiente. Todos confirmaban que estaba completamente lúcida, sin signos de demencia ni trastornos cognitivos. El documento llevaba el sello del Hospital de la Universidad de Carolina del Sur. Deslicé el informe hacia Andrew. Si este es el juego que quieres jugar, juguémoslo, pero con reglas justas. Andrew no me miró. Se puso de pie, recogió sus papeles y asintió con frialdad, como si estuviera abandonando una negociación comercial fallida. Nos veremos en los tribunales, dijo. Como quieras, yo no tengo nada que esconder. ¿Y tú? No respondió. Dio media vuelta y se fue. Esa noche me senté junto a Rachel en el banco del jardín trasero, el lugar donde George solía plantar rosales para mí. El viento acariciaba mi cabello casi completamente canoso, pero en el pecho sentía alivio. ¿Crees que realmente nos demandará?, preguntó Rachel. Por supuesto, pero ya no tengo miedo. He vivido toda una vida para los demás. Ahora viviré para protegerme a mí misma. Siempre he creído que ser madre es un voto que no puede retirarse. Aunque un hijo se equivoque, sea desagradecido o incluso traicione, en lo más profundo del corazón de una madre siempre existe un lazo invisible. No se rompe fácilmente, pero llega un momento en que las heridas pesan más que el orgullo, cuando el dolor ahoga incluso la nostalgia. Y entonces, una madre también puede elegir soltar. Me senté junto a la ventana de mi dormitorio, la luz dorada del candelabro reflejándose en el anillo de bodas que George me había entregado. ¿Cuántas veces había mirado ese anillo buscando paciencia, recordando la imagen de una familia cálida? Pero esta noche, ese anillo solo me recordaba esto. El amor verdadero nunca viene acompañado de cálculo. Andrew ya no era ese hijo con un corazón tierno. Era un hombre que intentaba redefinir mi papel, como si yo fuera un obstáculo en su camino. 3 días después de la reunión legal, volvió. Solo, sin abogado, sin la arrogancia habitual. Llevaba una camisa blanca, sin corbata, y entró por la puerta de la cocina, como solía hacerlo de niño. «Mamá», dijo, «sé que me equivoqué». No respondí. Estaba preparando té. Mis manos no temblaban, pero mi alma vibraba como un lago agitado por el viento. No esperaba que Andrew regresara tan pronto. Tampoco creía que se disculparía. Pero me preguntaba, ¿era sincera esa disculpa o solo una jugada final? «No debiste hacerme eso, mamá», continuó. «No debiste humillarme delante de todos. ¿Sabes cómo afecta eso a mi reputación?» Puse la taza suavemente sobre el platillo. En ese momento lo comprendí todo. No se arrepentía de haber traicionado a su madre. Se arrepentía
de haber fracasado. «Viniste», le dije, «porque temes perder tu imagen, no porque te importe tu madre». Tragó saliva con dificultad. «No es así. Solo pensé que, si me das otra oportunidad, puedo empezar de nuevo, cuidar de ti, hacer que todo vuelva a la normalidad». ¿Normalidad? ¿Era normal cuando confiaba en él, cuando puse su nombre en los documentos, cuando creía que los lazos de sangre nunca se usaban para herir? Lo miré directo a los ojos, los mismos ojos del niño que una vez acuné, que lloraba en mis brazos con fiebre. Pero ahora, en esos ojos solo quedaba confusión, miedo y un cansancio profundo. Sabes, le dije con lentitud, todo se puede perdonar, si viene acompañado de verdadero remordimiento. Asintió frenéticamente. Pero perdonar no significa volver al punto de partida. No significa que te devuelva la llave de esta casa. No significa que anule el testamento ni que elimine el fondo benéfico. No significa que olvide lo que hiciste conmigo, con mi dignidad. Lo aceptaré, susurró. Solo dame la oportunidad de redimirme, aunque sea en otro rol. Guardé silencio un largo rato. Luego abrí el cajón y saqué un sobre. «Este es un fondo que mamá creó exclusivamente para sus nietos», le dije. «Tú no puedes tocarlo, pero te permitiré venir a visitarme en las festividades, siempre y cuando cumplas lo que prometiste. No hablar de dinero, no tocar ningún bien y no entrometerte más en mis asuntos». Andrew tomó el sobre con ambas manos. No dijo nada más, pero vi cómo le temblaban los dedos. Se puso de pie, echó un vistazo alrededor de la cocina, ese espacio que una vez estuvo lleno de risas, ese lugar donde de niño pedía sándwiches todas las noches. Luego caminó hacia la puerta y la cerró con suavidad. Yo seguía sentada allí. Mis manos descansaban sobre la taza de té ya fría, pero dentro de mí algo se había roto y algo también había renacido. No elegí cortar los lazos por completo, pero tampoco elegí perdonar sin condiciones. Elegí un nuevo camino, donde el amor de madre ya no puede ser usado, donde los lazos de sangre ya no son excusa para manipular. Rachel entró a la cocina, me vio sentada en silencio. «¿Estás bien, mamá?», preguntó. Le sonreí. Mejor que nunca. La primavera llegó tarde aquel año, pero en mi interior una nueva estación había comenzado mucho antes. No fue por las escrituras del testamento actualizadas, no fue por haber ganado una batalla legal, tampoco fue porque Andrew se retirara. Fue porque por primera vez en muchos años me sentí yo misma, una mujer de 72 años, no definida por sus nietos, no limitada por su edad, y mucho menos hundida por la idea de que debía sacrificarse. Ya no era una sombra en mi propia casa, sino la guardiana de una llama, brillante, cálida y llena de vida. Cada mañana me despertaba no por obligación, sino por alegría. Preparaba mi té y salía al jardín, donde los rosales que George había plantado comenzaban a florecer. Leía libros junto al tragaluz, escribía en mi diario por las tardes, y con Rachel planificábamos abrir clases de alfabetización para ancianos, un programa financiado por el Fondo George y Margaret Whitmore. La mansión ya no era solo un refugio, era símbolo de todo lo que había logrado conservar: el honor, la independencia y el amor incondicional, hacia mí misma. Rachel traía a los nietos a visitarme cada semana. La pequeña Elise, mi nieta, adoraba sentarse en mi regazo y leer cómics. «Abuela parece una reina», decía, «porque tienes un castillo». Yo sonreía, acariciándole el cabello. Y una reina no necesita trono, solo valentía. Una noche abrí un viejo cajón, donde guardaba todas las cartas antiguas de George. Encontré una que me escribió cuando nació Rachel. La letra seguía siendo firme, redonda, cargada de ternura. «Mi querida Margaret, si algún día ya no estoy a tu lado, recuerda, eres lo suficientemente fuerte para caminar sola, pero nunca estarás realmente sola. La familia no es sangre, es el lugar donde puedes ser tú misma y ser amada por quien eres. George». Leí esa carta una y otra vez. Las lágrimas cayeron, pero no por dolor, sino porque sabía que había vivido fiel a lo que él deseaba. No me derrumbé. No permití que su memoria fuera ensuciada por la codicia ni por la traición. También escribí una carta para Andrew, no para enviarla, solo para cerrar el capítulo, para perdonar, sin olvidar. «Andrew,
Mamá ya no está enojada contigo, pero tampoco es ingenua. Perdono, porque no quiero cargar ese peso el resto de mi vida. Pero no olvido, para que entiendas que el amor familiar es un privilegio, no un derecho. Si algún día cambias de verdad, ven, no con la mano extendida, sino con un corazón sincero. Mamá. Doblé la carta y la coloqué en la caja de madera junto con las reliquias familiares, como si cerrara para siempre un capítulo antiguo. En el día de la inauguración del fondo George y Margaret, me puse de pie frente a casi 200 personas. Algunos eran conocidos, otros completos desconocidos. También había ancianos en sillas de ruedas, con los ojos brillando de esperanza. Dije, no podemos controlar lo que otros hacen con nosotros, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Yo elegí no callar, no vengarme. Elegí levantarme para transformar el dolor en acción y las lágrimas en legado. Este fondo es para quienes han sido ignorados, olvidados. Nadie envejece en soledad, si aún nos recordamos los unos a los otros. Los aplausos llenaron la sala. Rachel me miró con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Yo sabía que George también sonreía, en algún lugar entre el susurro de las hojas. Por la tarde, cuando todos se habían ido, me cambié de ropa y salí descalza al jardín trasero. La luz dorada del atardecer se extendía sobre el césped. Me detuve ante los rosales en plena floración y respiré hondo. Ya no temía la soledad. Ya no me angustiaba si alguien me recordaría cuando me fuera. Yo había vivido, había amado, había sido herida y había renacido. No por poder, ni dinero, ni control, sino por libertad, compasión y paz interior. Hay heridas en la vida que no sangran, pero duelen hasta el alma, como cuando la confianza es traicionada por quien uno amó incondicionalmente. A través de la historia de Margaret, aprendemos que la familia no es un derecho automático, sino una elección que debe conservarse con bondad y respeto. Ser madre no significa aguantar eternamente. Perdonar no significa permitir que te sigan haciendo daño. Y la verdadera fortaleza, a veces, consiste en poner límites, en amarse a una misma a tiempo. Margaret no eligió vengarse, eligió alzar la voz, eligió conservar lo humano dentro de lo maternal. No solo protegió su patrimonio, sino algo mucho más valioso, su dignidad, su respeto propio y su derecho a vivir en paz en el ocaso de su vida. Esta historia no es solo para madres, es para todos nosotros, los que aún estamos buscando el equilibrio entre amar y poner límites, entre perdonar y callar. Hasta que un día descubrimos que el renacimiento más poderoso no viene del llanto, sino de decidir que nunca más volveremos a dejarnos derribar. Si esta historia te ha conmovido, si has visto en ella la imagen de tu propia madre, de ti misma o de una mujer que alguna vez fue olvidada, y si la historia de Margaret tocó tu corazón, déjanos un comentario y dale me gusta si crees que la bondad merece ser protegida. Y no olvides suscribirte al canal She Stories Margaret para que juntos podamos seguir compartiendo más historias llenas de emoción, dignas de ser escuchadas y valoradas, porque cada madre merece ser recordada, no solo cuando se sacrifica, sino también cuando comienza a vivir por sí misma. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni señalar a ninguna persona real. Ha sido creada únicamente con el fin de transmitir una lección significativa al público. Todos los nombres de personajes son completamente ficticios.